Hola a todos, espero que estén muy bien. Yo soy Carla, pero el día de hoy no voy a salir en cámara. Yo solo les digo que es por su bien. Pero lo importante de este video es esta paleta que tengo en mis manos, y es porque les voy a enseñar las sombras individuales de Bisú que encontré más parecidas a las que están aquí, y es la paleta Born to Run de Urban Decay. Tengo todas las sombras de Bisú, incluso las descontinuadas, así que comparo absolutamente todas las sombras con las sombras de la paleta en cuestión, y en este caso es esta cosa tan hermosa que estamos viendo aquí. Lo que hago es buscar las sombras más parecidas. Definitivamente algunas sombras se van a parecer bastante, una que otra quizá hasta pueda ser idéntica, pero lo que es imposible es que todas las sombras las pueda encontrar en Bisú, así que buscaré la más parecida, ya sea en tono, en acabado, o que funcione para el mismo propósito para el cual les podría funcionar la sombra en cuestión que no encuentro. La única manera en la que ustedes pueden tener una paleta tal cual como esta es comprando esta. Así que con eso en mente vamos a empezar a ver cuáles son las sombras que encontré. Y las sombras están aquí dentro. En esta ocasión tuve que utilizar dos paletas porque la paleta de Urban Decay trae 30, no, mentira, trae 21 sombras, y las paletas que yo utilizo, que son de la paletería, le caben 15 sombras. Así que tengo las primeras 15 aquí y las últimas 6 aquí. Y ahora sí, con nuestras paletas listas, vamos a ver cuáles son esas sombras, vamos a compararlas. Las swatché una al lado de la otra. Por supuesto que no me olvidé de la versión de los cuartetos, solo que como son tantas sombras, el video iba a quedar larguísimo, así que decidí separarlos, y cuando esté, pues obviamente si ya le dieron clic a esa campanita, pues YouTube les va a avisar. Y ahora sí, vamos a ver esas sombras. Ramona, hey. ¡Holi! Empezamos con el primer color, que se llama Breakaway. Esta es una sombra satinada, es un satinado bastante sutil, es un tono marfil diría yo, y la sombra individual de Bisú que según yo más se le parece es la número 50 marfil, y son prácticamente iguales en acabado y en color. Sin embargo, yo siento que la de Urban Decay tiene un poquito de dorado, y esa es como la diferencia sutil, o por lo menos yo así en vivo sí noto la diferencia, pero no es una diferencia tan grande. Y la siguiente sombra se llama Stranded, y esta es una sombra más bien dorada. Es un dorado que a simple vista, así en el pan, se ve bastante cobrizo, y una vez que hacemos el swatch comprobamos que lo es. En efecto, es un dorado cobrizo, y de las sombras individuales de Bisú, la que más se me pareció de todas ellas fue la número 12, Oro Viejo. La idea es igual, un dorado cobrizo, sin embargo la de Urban Decay se ve más dorada y la de Bisú se ve más cobriza. Además de que la de Urban Decay es muchísimo más brillante, o tira más hacia una sombra metálica, y la de Bisú es más satinada, se queda como ahí más apagadilla, no llega a tener ese brillo que le hace llamar tanto la atención a la de Urban Decay. Sin embargo, la idea es la misma, y por eso yo la elegí entre todas, porque fue definitivamente la que más se me pareció. Aquí pueden ver como en ciertos ángulos se parece muchísimo más, en otros no tanto. Vamos con la sombra número 3, que se llama Blaze, y esta es una sombra muy bonita y especial porque en el pan se ve muy parecida a la anterior, se ve como un dorado cobrizo, pero una vez que ya haces el swatch, según cómo le dé la luz, se puede ver con reflejos rosas o se puede ver más dorada. Y en las sombras individuales de Bisú, la verdad es que no pude encontrar ninguna sombra que se le pareciera. Si no estoy equivocada, en los cuartetos sí que la encontré, así que la que más se me pareció ahí como que andaba rayando entre el color que tiene la sombra, sobre todo cuando le da la luz, que es más rosita, fue la 48 Coral, aunque ahora donde les está dando la luz a las dos se ven la verdad que muy parecidas. La diferencia de la 48 Coral, que siempre se ve coral, y de la de Urban Decay, que se ve más rosadita en esta posición donde le está dando la luz de esta manera, y que se ve más dorada en esta posición. Por ejemplo, aquí la coral sigue siendo la coral y esta se ve más dorada, o en otras posiciones se ve un poco cobriza también. Continuamos con la sombra número 4, que se llama Weekender, y es la primera sombra mate que nos encontramos. Vamos a ver si alcanzan a ver la sombra, porque es un tono bastante parecido al tono de la piel de mi mano en este momento. Es una sombra como cafecita, duraznito más o menos. La sombra individual de Bisú que yo encontré más parecida es la número 49, Salmón, pero ya se ve, obviamente, como su nombre lo indica, muchísimo más salmón. Le falta ese tono más de café que tiene esta.
Continuamos con la sombra Still Shot, es la número 5 en la paleta y esta a simple vista se ve como un tono salmón. Es una sombra mate que por cierto se siente muy seca y de hecho miren, no hace un swatch muy bueno. Y de las sombras individuales, la que más parecida encontré fue la número 19 Cereza. Ya es un poco más intensa, pero se le parece bastante. También se le parece en la sensación porque es un poco seca, pero miren lo que pigmenta. Y como les digo, se parecen bastante, aunque la de Urban Decay es ligeramente más salmón y la cereza pues es un poquito más rosada. Sombra Riff, la número 6 de la paleta, es un café medio cálido, es otra sombra mate y cuando vi esta sombra ni siquiera tuve que intentar buscar entre las sombras individuales de Bisú porque yo ya sé que este tono no existe. En los cuartetos existen tonos como este, pero en las individuales no. Y la sombra que siempre utilizo cuando requiero un tono así marrón medio es la número 26 marrón dorado, que como pueden ver no es una sombra mate, tiene bastantes partículas doradas. Esto ya se los he explicado muchas veces en otros videos de dupes. Cuando uno la utiliza en el párpado, esos destellos dorados no se transfieren del todo, se transfieren muy poco. Es que no es una sombra satinada ni metálica, sino que es una base mate que está llena de partículas doradas, pero un montón, eso sí. Si a lo mejor quieren un tono medio en Bisú, el tono medio por excelencia es el 24 pardo. Sin embargo, es un tono neutro, no es ni cálido ni frío, entonces queda muy bien con cualquier maquillaje y quedaba como demasiado claro y demasiado neutro. Se los puse aquí abajito para que lo pudieran ver, pero no sé, como que yo prefería algo un poquito más cálido, así que me fui mejor por esta. Seguimos con la última sombra de la primera fila, la sombra número 7, que se llama Good As Gone y es un café oscuro. No sé si va a ser posible de percibir en el swatch, pero es una sombra que tiene una base mate y que tiene pequeñitas partículas moradas. No es una sombra completamente mate, pareciera, pero no lo es. Y esas partículas brillantes bien chiquititas hace que se vea un café moradoso. Y aunque estuve tentadísima con el número 29 Venecia, porque es un tono café moradoso que tiene un montón de partículas moraditas y doraditas, en este caso no solamente moradas, es un tono que se ve muy morado y que se ve muy claro. Entonces decidí mejor irme por el tono 29 Trufa, que es un tono completamente mate, pero que fue el que se me hizo más parecido. Aquí pueden notar cómo se ve un café frío, que no se ve tan morado como el de Urban Decay. Les voy a poner al lado la Venecia para que la vean y decidan si a lo mejor quieren ustedes ponerle a su paleta la Venecia en lugar de la trufa. Como les digo, ya se ve demasiado morada, pero es una posibilidad también. Iniciamos la segunda fila con la sombra Hellride y esta es una sombra mate que es un tono como bugambilia más o menos, y de las sombras individuales escogí la número 44 Burdeo, que es una sombra que se le parece bastante en el acabado, y en cuanto al tono, la de Urban Decay se ve un poquito más morada. Sin embargo, creo que esta sombra de Bisú es una muy buena opción. Seguimos con la sombra que se llama Baja y es esta sombra mate naranja, como un naranja quemado podría decir, no es una naranja vibrante, brillante. Y de las sombras individuales definitivamente podríamos utilizar la naranja, que es la número 20, aunque este naranja sí es un tono naranja brillante, vibrante. Pero yo decidí irme por una que se le parece muchísimo en tono, aunque no se le parece en acabado, y es la número 18 Vija, que es una sombra satinada, pero que se le parece muchísimo en el color. No es idéntico, pero es muy parecido. Y aquí abajo les estoy dejando el swatch del tono naranja. Y se podría utilizar definitivamente si lo que quieren es una sombra mate, pero si quieren una sombra que se le parezca en tono, aunque no sea del mismo acabado, mejor la Vija. Yo en mi paleta dejé la Vija. Continuamos con una sombra cobriza que se llama Accelerate. Es una sombra bastante brillante, rozando lo metálico. Y Bisú efectivamente tiene una sombra que se llama Cobre, es la número 16, pero no es lo cobre suficiente. Y entre todas las sombras parecidas, porque hay varias, no encontré ninguna que fuera lo suficientemente intensa. Y sí, o sea, la de Bisú sí es cobre, pero no tiene el color tan fuerte como la de Urban Decay. Continuamos ahora con una sombra morada, metálica o rayando lo metálico, que se llama Guilt Trip. Y miren qué preciosa está esta sombra.
Yo generalmente no soy muy fan de las sombras moradas, pero esta sombra está preciosa. Y de las sombras individuales de Bisú escogí la número 53, Berenjena, que es una sombra casi igual, pero no. Se nos queda un poquito menos potente. En acabado es muy parecida, de hecho yo diría que en acabado son iguales. Yo les dije al principio que rozaba un poco lo metálica, pero no, se queda en una sombra satinada, quiero decir la sombra de Urban Decay. Entonces tiene el mismo acabado de la de Bisú, pero la de Bisú se queda un poquito menos intensa que la de Urban Decay. Continuamos con la sombra Ignite, otra sombra cobriza, otra sombra preciosa y que nuevamente raya lo metálico. Y como ya les dije con la sombra cobriza anterior, Bisú no tiene una sombra tan cobre, tan intensa, así que ustedes y yo nos vamos a tener que conformar con la número 15, Terracota, que en este caso, como la sombra de Urban Decay no es tan intensa, tan oscura como la anterior, pues sí que se le parece más. Se queda todavía más bajita, sobre todo porque esta es satinadita, no es metálica, pero eso no quiere decir que sea una sombra fea, es una sombra bonita y sí que se parecen, la verdad, solo que, como les digo, la de Urban Decay se ve más metálica, se ve más intensa y pues te llama muchísimo más la atención. Continuamos con la sombra Smoke y esta es una cosa muy extraña pero muy bella. Es como un dorado verdoso con un poco de café. Y en Bisú tenemos la sombra número 28, Ámbar, que es una sombra que me encanta, que pigmenta muchísimo y que cuando yo la vi en el pan la primera vez pensé que eran idénticas y una vez que hice el swatch, pues que no son idénticas, pero son muy parecidas. La de Bisú es un poco más como verdosona, le falta más dorado para ser igual que la de Urban Decay, sin embargo se parecen bastante, pero bastante, sobre todo dependiendo de cómo le dé la luz. Continuamos ahora con una sombra verde que se llama Wanderlust y es una sombra verde que tiene muchos destellitos doraditos. Creo que sí se puede notar. Y la sombra de Bisú que se me hizo más parecida es la sombra 64 Verde Bosque. Y aquí las tenemos las dos juntas. La Verde Bosque es un poquito más oscura y más bien es una sombra verde con muchos destellos verdes brillantes, vibrantes. No tiene destellitos dorados, entonces eso es lo que la hace verse más oscura, porque además el fondo verde que tiene es un fondo verde oscuro, pero dependiendo cómo le dé la luz ya se ven muchísimo más parecidas. Creo que es una buena opción. Vamos a iniciar con la tercera fila y empezamos con la sombra White Heart. Y como pueden ver es una sombra satinada. Creo que estoy reconsiderando cuando les dije que era un tono bugambilia la Hellrite. O sea, sí, pero es un poco más intenso que esta. Esta me recuerda más a la flor de bugambilia. Y la sombra individual de Bisú más parecida que pude encontrar es la número 89, Afrodita. Y aquí las podemos ver juntas. Sí que se parecen, pero no son idénticas, sobre todo también por el acabado. Y la de Urban Decay es un poquito más oscurita, pero bien poquito. La verdad que no hay tanta diferencia. Continuamos con el tono Punk. Es un tono café mate, oscuro, pero no tan intenso como el anterior que ya vimos. Y de las sombras individuales de Bisú vamos a utilizar la número 21, Caoba. Y aquí las tenemos las dos juntas. Definitivamente a la Caoba le falta un poco más de rojizo. Seguimos con otra sombra cobriza, ¿por qué no? Y es la sombra Double Life. Esta sombra es cobriza pero tiene una base café y pues según cómo le dé la luz obviamente se ve más café, más cobre y es más oscura que las anteriores. Y de las sombras individuales decidí utilizar la número 17, Chedron, y como ya les he estado diciendo en todo el video, Bisú no tiene sombras cobrizas tan oscuras, todas son así claras, entonces esta fue la que más me lo recordó, sobre todo por los destellos cobrizos. Como les digo, tiene un fondo café y cuando le da la luz así intensa se ve ese tono cobrizo. Continuamos con la sombra Jet, que es una sombra negra, que yo la primera vez que la vi pensé que era una sombra completamente mate, pero creo que es un poquititito, pero así mínimo, satinadita. Y yo para esta, como con cualquier negro de cualquier paleta, escogí la número 31, Obsidiana, que es definitivamente mi negro favorito de Bisú porque es el negro más intenso. Y aquí donde las tengo la una al lado de la otra, porque la Obsidiana sí es mate, puedo notar definitivamente que la sombra Jet no es mate, es satinada, pero como les digo, no es un satinado así intensísimo. Continuamos con la sombra Drift y es otra de las sombras de la paleta que se me hacen preciosísimas.
Es un gris plata, muy satinado, igual les digo, rayando lo metálico. Es que no me atrevería a decir que es una sombra metálica, la verdad. Y de Bisú no podía utilizar otra sombra más que esta, que desgraciadamente ya está descontinuada, así que si la tienen, aprovechenla porque es preciosa y especial. Y es la número 07 Gris Oxford. Y ahora que las podemos ver juntas, definitivamente no son iguales. A mí la sombra Gris Oxford de Bisú me encanta, pero ahora que la veo al lado de la sombra de Urban Decay, estoy más enamorada de esta sombra. Yo esta sombra la quiero. Definitivamente se ve más metálica y quizá eso es lo que hace que a mí me guste mucho más, y creo que es la mayor diferencia que veo en las dos. También hay una ligera diferencia de tono, como que la de Bisú se ve un poquito más clarita. Continuamos con el tono Radio, que también es muy bonito. Es un azul verdoso, quizá diría yo, o es una sombra también satinada, muy brillante. Y para nuestra desgracia, Bisú no tiene un color como ese. Y lo que más se me hizo parecido es la número 81 Azul Petróleo, que también es una sombra preciosa de Bisú, pero que no tiene mucho que ver. Aquí pueden ver, le falta un poco de verde, un poco de intensidad. En cuanto a acabado, la verdad es que son parecidas, pero en cuanto a tono, no lo son. Y llegamos a la última sombra de la paleta y se llama Big Sky. Esta sí que la veo metálica, pero no sé si es por el tono más claro, pero es súper brillante. Es un verde muy clarito. Y de las sombras individuales de Bisú, la que se me hizo más parecida fue la número 83 Verde Pardo. En acabado es idéntica, la Verde Pardo es muchísimo más oscura. Lo que no les dije es que depende de la luz, la sombra de Urban Decay se ve más oscura y entonces la sombra Verde Pardo ya se parece. Por ejemplo aquí ya no, aquí ya se ve más clara, más oscura. Aquí se ven idénticas casi. Aquí donde le da la luz así de lleno, directa, ganan más los destellos claritos que tiene la sombra de Urban Decay. Aquí podemos ver los swatches de la primera fila, swatches de la segunda fila y swatches de la tercera fila. Y eso fue entonces todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que lo encuentren útil. Ya saben que estoy en Instagram y en Facebook como Carla Borelo, y que si esta es la primera vez que pases por aquí, te invito a que te suscribas dándole click a mi cara que va a aparecer por aquí o por aquí al final de este video. Y eso fue todo por el día de hoy. Espero que estén muy bien. Nos vemos en el siguiente video.